El sol de Cuernavaca bañaba los jardines de la hacienda San Gabriel con una luz dorada que parecía bendecir la unión entre Teresa Mendoza y Juan Carlos Fuentes. Bajo un enorme ahuehuete centenario, las flores de bugambilia creaban un telón magenta que enmarcaba el altar. Los 200 invitados, la crema innata de la sociedad morelense y capitalina, observaban con admiración a la novia que avanzaba por el pasillo central. Teresa, con 28 años y una prometedora carrera como arquitecta, sentía que su vida finalmente encajaba como las piezas perfectas de un rompecabezas. Su vestido de seda natural, diseñado por uno de los modistos más cotizados de Ciudad de México, se ajustaba a su figura mientras el velo de encaje artesanal de San Miguel de Allende enmarcaba su rostro. Cada paso la acercaba más a Juan Carlos, heredero de Construcciones Fuentes, uno de los emporios inmobiliarios más importantes del país. Es como un sueño, pensó Teresa mientras avanzaba del brazo de su padre, Héctor Mendoza, un profesor universitario de clase media que no podía disimular su orgullo mezclado con cierta inquietud. La familia Fuentes representaba un mundo completamente distinto al suyo, influyente, poderoso y con conexiones en las más altas esferas políticas y empresariales de México. Desde el altar, Juan Carlos, impecable en su traje hecho a medida, la miraba con intensidad, alto, de facciones marcadas y una presencia que dominaba cualquier habitación. A sus 34 años representaba todo lo que Teresa había soñado. Inteligente, ambicioso, carismático. Se habían conocido hace exactamente un año, cuando ella presentó un proyecto innovador de arquitectura sustentable a Construcciones Fuentes. En primera fila, doña Eugenia Fuentes observaba la ceremonia con gesto imperturbable. Matriarca de la dinastía desde la muerte de su esposo, controlaba con mano férrea tanto los negocios familiares como las vidas personales de sus 3 hijos. A su lado, Roberto y Miguel, los hermanos menores de Juan Carlos, mantenían expresiones diplomáticas que ocultaban tensiones familiares nunca resueltas. Hermosa como siempre, susurró Juan Carlos cuando Teresa llegó al altar. Su aliento olía ligeramente a whisky, detalle que ella decidió ignorar. El notario comenzó la ceremonia civil con solemnidad, mientras Teresa recordaba el torbellino de su noviazgo, la intensidad con que Juan Carlos la había cortejado, los regalos ostentosos, viajes sorpresa y aquella propuesta de matrimonio durante un fin de semana en Valle de Bravo, apenas 6 meses después de conocerse. Tal vez fue demasiado rápido, pensó fugazmente, pero descartó la idea de inmediato. Siempre había sido excesivamente precavida, según le decían sus amigas, algunas de las cuales no ocultaron su preocupación por el ritmo acelerado de la relación. Juan Carlos puede ser intenso, le había advertido Carmen, su mejor amiga, presente ahora entre los invitados. A veces me parece que no conoces completamente su carácter. Teresa había ignorado las señales, los cambios bruscos de humor, la forma en que Juan Carlos controlaba sutilmente sus decisiones profesionales, su insistencia en que dejara su estudio de arquitectura para integrarse al departamento de diseño de Construcciones Fuentes, o cómo reaccionaba cuando ella mantenía su postura en alguna discusión. Mientras avanzaba la ceremonia, Teresa notó que la mano de Juan Carlos apretaba la suya con fuerza creciente. El notario extendió el documento para las firmas. Antes de firmar, dijo Teresa en voz baja, quisiera asegurarme de algo. Un silencio incómodo se instaló entre los presentes cercanos al altar. ¿Asegurarte de qué?, respondió Juan Carlos, con una sonrisa tensa, casi imperceptible para los invitados, pero clara como el agua para Teresa. Sobre el acuerdo prenupcial, quisiera revisar la cláusula sobre mi estudio de arquitectura, continuó ella en un susurro. Mi abogada me comentó que hubo un cambio de último momento. El rostro de Juan Carlos se transformó. Su sonrisa se congeló mientras sus ojos se oscurecían. Teresa sintió un escalofrío. «Firmarás ahora», ordenó él entre dientes, manteniendo la compostura externa. «No haremos una escena frente a todos. Lo discutiremos después. Solo quiero claridad sobre...» No pudo terminar la frase. Juan Carlos agarró su brazo con fuerza brutal, apretando justo encima del codo. Sus dedos se clavaron en la piel de Teresa como garras. «Dije que firmarás ahora», siseó con una voz apenas audible pero cargada de amenaza. Teresa sintió que el mundo se detenía.
A través del dolor punzante en su brazo, todo cobró una claridad aterradora. Las advertencias ignoradas, las pequeñas agresiones disfrazadas de protección, los comentarios controladores envueltos en preocupación, todo encajaba en un patrón que había negado ver. En ese instante, sintió las miradas. Roberto, el hermano menor de Juan Carlos, observaba la escena con expresión alarmada. Doña Eugenia mantenía su rostro imperturbable, pero sus ojos reflejaban un conocimiento antiguo y resignado. El notario tosió discretamente, fingiendo no percibir la tensión. Y fue entonces cuando Teresa tomó la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El tiempo pareció detenerse mientras el dolor trepaba por el brazo de Teresa. La presión de los dedos de Juan Carlos dejaba marcas que seguramente se convertirían en moretones, pero más dolorosa era la revelación. Este hombre, con quien estaba a punto de casarse, era capaz de lastimarla físicamente por contrariar su voluntad, y lo hacía sin dudar en público durante su propia boda. Teresa levantó la mirada y encontró los ojos de Juan Carlos. No había arrepentimiento, solo furia contenida y determinación. Un escalofrío le recorrió la espalda al reconocer que estaba frente a un desconocido. Con un movimiento rápido y decidido, Teresa se zafó de su agarre. «Suéltame», dijo con voz clara, lo suficientemente fuerte para que los más cercanos pudieran escucharla. Un murmullo recorrió las primeras filas. El notario carraspeó incómodo. «Teresa, por favor», susurró Juan Carlos, con una sonrisa forzada, intentando recuperar el control de la situación. «Estás nerviosa. Es normal. Continuemos con la ceremonia». Extendió nuevamente su mano hacia ella, pero Teresa dio un paso atrás. «No me toques», respondió ella, esta vez con voz más firme. «No voy a firmar nada. La ceremonia ha terminado». La sonrisa desapareció del rostro de Juan Carlos. En su lugar, una máscara de ira apenas contenida se instaló, transformando sus facciones atractivas en algo amenazante. «No me hagas esto», gruñó, acercándose nuevamente. Roberto, el hermano menor, se puso de pie inmediatamente y avanzó hacia el altar. Doña Eugenia permaneció sentada, su rostro una estatua de dignidad forzada, mientras los murmullos crecían entre los invitados. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien en voz alta. Teresa vio cómo la realidad de su situación se desplegaba ante ella con brutal claridad. Estaba rodeada por la familia Fuentes, en su hacienda, a merced de su influencia. La mitad de los invitados eran asociados de negocios, políticos y amigos de la familia de Juan Carlos. Carmen, su mejor amiga, comenzó a abrirse paso entre los invitados. Teresa la vio avanzar con determinación hacia el altar y ese simple gesto le dio el valor que necesitaba. «La boda se cancela», anunció Teresa con voz clara y firme. «Lo siento, pero no puedo continuar con esto». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Juan Carlos dio un paso hacia ella, pero Roberto se interpuso entre ambos. «Juan Carlos, contrólate», le advirtió Roberto en voz baja. «Todo el mundo está mirando». «Apártate», ordenó Juan Carlos a su hermano menor, con un tono que no admitía réplica. Doña Eugenia finalmente se levantó de su asiento y avanzó hacia el altar con pasos medidos. Su presencia, como siempre, impuso orden inmediato. «Señoras y señores», dijo con voz serena pero autoritaria, «lamentamos informarles que la ceremonia debe posponerse debido a una indisposición de la novia. Les agradecemos su comprensión y les invitamos a disfrutar del banquete preparado». Varios invitados se miraron confundidos, pero nadie osó contradecir a la matriarca. Teresa observó con asombro cómo doña Eugenia manejaba la situación con la misma eficiencia con que dirigía sus empresas. «Teresa, Juan Carlos, Roberto», continuó doña Eugenia, «vamos a mi despacho». Ahora, sin esperar respuesta, la matriarca giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la casa principal. Juan Carlos lanzó una mirada furiosa a Teresa antes de seguir a su madre. «No tienes que ir», dijo Carmen, que acababa de llegar a su lado. «Podemos irnos ahora mismo». Teresa dudó. Una parte de ella quería huir, desaparecer de aquel lugar y no mirar atrás. Pero otra parte, la que siempre la había definido, exigía enfrentar la situación. «Necesito terminar esto correctamente», respondió, apretando la mano de su amiga. «Pero quédate cerca, por favor».
Roberto esperaba a unos metros de distancia, con expresión sombría. «Te acompañaré», dijo él manteniendo una distancia respetuosa. «No dejaré que mi hermano se acerque a ti». Mientras caminaban hacia la casa principal, Teresa notó las miradas de los invitados, algunos confundidos, otros claramente incómodos. Su padre intentó acercarse, pero ella le hizo una señal para que esperara. Necesitaba manejar esto por sí misma. El despacho de doña Eugenia en la hacienda era un espacio imponente, con muebles antiguos de madera oscura y retratos familiares que observaban desde las paredes como jueces silenciosos. Juan Carlos ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con una copa de whisky en la mano. «Siéntate, Teresa», ordenó doña Eugenia señalando uno de los sillones frente al escritorio. Teresa prefirió quedarse de pie. «No voy a casarme con su hijo, señora Fuentes», declaró con voz firme. «Lo que acaba de suceder en el altar me ha mostrado quién es realmente». Juan Carlos dejó la copa sobre una mesa con un golpe seco. «¿Quién soy?», espetó con desdén. «Soy quien te sacó de tu mediocre estudio de arquitectura, quien te dio acceso a proyectos que nunca habrías conseguido por ti misma. ¿Y así me pagas? ¿Humillándome frente a toda la sociedad de México?». Teresa lo miró, incapaz de reconocer al hombre que había amado en esa figura consumida por la rabia y el orgullo herido. «Me lastimaste», dijo simplemente. «Me agarraste con fuerza suficiente para dejar marca, y lo hiciste porque no estaba obedeciendo tus órdenes. Eso es todo lo que necesito saber». Doña Eugenia observaba el intercambio con ojos calculadores. «Juan Carlos siempre ha tenido un temperamento apasionado», intervino la matriarca. «Es parte de ser un Fuentes. Su padre era igual, pero eso no significa que no pueda ser un buen esposo». Teresa no podía creer lo que escuchaba. «¿Está justificando que su hijo me haya agredido físicamente?», preguntó incrédula. «Estoy explicando cómo son las cosas en ciertas familias», respondió doña Eugenia con tono pragmático. «El matrimonio requiere adaptaciones, especialmente cuando se unen personas de diferentes orígenes». Roberto, que había permanecido cerca de la puerta, dio un paso adelante. «Mamá, por favor, no puedes estar hablando en serio», dijo con evidente incomodidad. «Lo que Juan Carlos hizo...». «Tú no te metas», lo interrumpió su hermano mayor. «Esto es entre Teresa y yo. Siempre has querido interponerte». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Teresa percibió que había más en ese comentario, alguna historia familiar que desconocía. «Me voy», anunció Teresa dando por terminada la conversación. «No habrá boda ni hoy ni nunca». Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Juan Carlos la detuvo. «Si sales por esa puerta, lo perderás todo», amenazó. «El puesto en el departamento de diseño, los contratos, las conexiones. Volverás a ser una arquitecta más del montón, luchando por sobrevivir en un mercado saturado». Teresa se giró lentamente. Por primera vez desde que lo conocía, vio a Juan Carlos con total claridad. No era el príncipe encantador que había imaginado, sino un hombre acostumbrado a usar su poder para controlar a los demás. «Prefiero ser libre y del montón que prisionera y privilegiada», respondió con dignidad. Y con esas palabras, Teresa abrió la puerta y salió del despacho, dejando atrás no solo a Juan Carlos, sino toda una vida que había estado a punto de aceptar. La luz del atardecer bañaba el jardín de la hacienda San Gabriel con tonos anaranjados, cuando Teresa emergió del despacho de doña Eugenia. Sus pasos resonaban en el pasillo de piedra mientras luchaba por mantener la compostura. A pesar de su determinación, sentía que las piernas podrían fallarle en cualquier momento. Carmen la esperaba en el corredor junto con Héctor, el padre de Teresa. Al verla, ambos se acercaron rápidamente. «Hija, ¿estás bien?», preguntó Héctor con preocupación evidente en sus ojos. «¿Qué ha pasado allí dentro?». Teresa intentó responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Toda la adrenalina que la había sostenido durante la confrontación comenzaba a diluirse, dejando paso a una mezcla confusa de miedo, dolor y vergüenza. «Necesitamos irnos de aquí ahora», intervino Carmen con firmeza, tomando a Teresa del brazo. «Te lo explicaremos todo en el camino». Los tres comenzaron a avanzar hacia la salida principal, conscientes de las miradas de los invitados que aún permanecían en los jardines, divididos entre la confusión y la curiosidad morbosa. El personal de la hacienda mantenía una aparente normalidad, sirviendo bebidas y bocadillos como si nada extraordinario hubiera ocurrido.
Mi auto está por allá, señaló Carmen. Podemos... No irán a ninguna parte. La voz de Roberto Fuentes los detuvo. El hermano menor de Juan Carlos se acercaba con paso apresurado. Por favor, dijo bajando la voz al alcanzarlos. Teresa, necesito hablar contigo, es importante. Héctor se interpuso entre Roberto y su hija. Creo que ya ha habido suficientes conversaciones con la familia Fuentes por hoy, declaró con firmeza poco habitual en el tranquilo profesor universitario. Roberto levantó las manos en gesto conciliador. Lo entiendo perfectamente, señor Mendoza, y respeto su posición, pero hay algo que Teresa debe saber, algo que podría ser crucial para su seguridad. Las últimas palabras provocaron un escalofrío en Teresa. ¿Su seguridad? ¿Acaso Juan Carlos representaba un peligro mayor del que había percibido? 5 minutos, concedió Teresa, ignorando las miradas preocupadas de su padre y Carmen. A solas. Roberto asintió y señaló una pequeña terraza lateral, alejada del bullicio de los invitados. Una vez allí, Teresa notó el nerviosismo de Roberto, tan diferente de la habitual confianza de los Fuentes. «Sé lo que estás pensando», comenzó él, «que somos una familia de monstruos». «No he dicho eso», respondió Teresa con cautela. «No hace falta que lo digas», continuó Roberto, pasándose una mano por el cabello en gesto ansioso. «Lo que hizo Juan Carlos hoy no es la primera vez que ocurre algo así». Teresa sintió que su corazón se aceleraba. «¿A qué te refieres exactamente?». Roberto miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Mariana Altamirano», dijo en voz baja. «¿Te suena ese nombre?». Teresa frunció el ceño, intentando recordar. Vagamente, Juan Carlos mencionó que fue su novia hace unos años, antes de conocernos. Dijo que terminaron porque ella se mudó al extranjero. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Roberto. Esa es la versión oficial, por supuesto. La realidad es bastante diferente. Roberto se acercó un poco más, bajando aún más la voz. Mariana no se fue al extranjero voluntariamente. Huyó después de que Juan Carlos la golpeara tan brutalmente que tuvo que ser hospitalizada. La familia lo encubrió todo como siempre. Doña Eugenia se encargó personalmente de convencer a Mariana para que aceptara una generosa compensación económica y un boleto sin retorno a Europa. Teresa sintió náuseas. La imagen de Juan Carlos, siempre tan controlado y elegante en público, se distorsionaba en su mente. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué no antes?». Roberto desvió la mirada, visiblemente incómodo. «Porque soy un cobarde», admitió. «Porque he vivido toda mi vida bajo la sombra de mi hermano y mi madre, aceptando sus reglas, sus mentiras, su forma de hacer las cosas. Porque cada vez que intenté enfrentarlos, terminé perdiendo». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero hoy, cuando vi cómo te agarraba del brazo, cómo te miraba», su voz se quebró ligeramente. «No podía permitir que la historia se repitiera. No esta vez». Teresa observó detenidamente a Roberto, intentando discernir si estaba siendo sincero o si se trataba de algún tipo de manipulación familiar. «Hay más, ¿verdad?», preguntó finalmente. Roberto asintió lentamente. «Mi madre ya ha puesto en marcha su maquinaria. En este momento estará haciendo llamadas, asegurándose de que tu reputación profesional quede manchada. Ningún estudio de arquitectura importante te contratará. Ningún cliente de renombre solicitará tus servicios. Es así como operan los Fuentes cuando alguien los desafía». «No pueden arruinar mi carrera así», protestó Teresa, aunque una parte de ella sabía que el poder e influencia de la familia Fuentes era inmenso. «Pueden y lo harán, a menos que...». Roberto se detuvo, dudando. «¿A menos que qué?». «A menos que tengas algo con qué defenderte», completó él, sacando disimuladamente un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. «Aquí hay documentos que demuestran varias operaciones irregulares de Construcciones Fuentes. Sobornos a funcionarios públicos, licitaciones amañadas, evasión fiscal sistemática. Lo suficiente para causar un escándalo que ni siquiera doña Eugenia podría controlar». Teresa miró el pequeño objeto con asombro y recelo. «¿Por qué me das esto? ¿Qué ganas tú?». Una sonrisa triste apareció en el rostro de Roberto. «Digamos que estoy intentando corregir mis errores. No pude ayudar a Mariana entonces, pero puedo intentar ayudarte a ti ahora». Hizo una pausa. «Además, estoy cansado de vivir bajo el yugo de mi familia. Quizás sea el momento de que todos enfrentemos las consecuencias de nuestros actos».
Teresa tomó el USB con manos temblorosas. ¿Juan Carlos sabe que tienes esta información? No, y es mejor que siga así, respondió Roberto con seriedad. Teresa, debes tener cuidado. Mi hermano no es alguien que acepte fácilmente la derrota. Su orgullo está herido, y eso lo hace impredecible. ¿Me estás diciendo que podría intentar...? Roberto la interrumpió antes de que terminara la pregunta. Estoy diciendo que debes estar alerta. No estarás segura hasta que estés muy lejos de aquí. Miró hacia la casa principal. Debo volver antes de que noten mi ausencia. Usa esa información con prudencia, y solo si es absolutamente necesario. Con un último asentimiento, Roberto se alejó, dejando a Teresa con el pequeño dispositivo que podría cambiar por completo el rumbo de su vida y la de la poderosa familia Fuentes. Cuando regresó junto a su padre y Carmen, Teresa guardó silenciosamente el USB en su bolso. ¿Qué quería?, preguntó Carmen con desconfianza. Advertirme, respondió Teresa simplemente. Vámonos de aquí. Ahora. Mientras se alejaban de la hacienda San Gabriel, Teresa miró por la ventanilla trasera del auto de Carmen. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre los muros centenarios de la hacienda, convirtiendo lo que debería haber sido el escenario de su día más feliz en el telón de fondo de su peor pesadilla. Pero en medio de la angustia y la incertidumbre, una certeza brillaba con claridad. Había escapado justo a tiempo. Y esta vez, armada con la verdad, estaba preparada para defender su futuro. 3 días después de la fallida boda, Teresa contemplaba la Ciudad de México desde el ventanal de su apartamento en la colonia Roma. La metrópolis vibraba con su caos habitual, ajena al drama que había sacudido su vida. Las nubes grises presagiaban lluvia, reflejando perfectamente su estado de ánimo. El teléfono no había dejado de sonar. Mensajes de amigos preocupados, preguntas incómodas de conocidos, y algunas llamadas de números desconocidos que prefirió no contestar. Las redes sociales bullían con rumores y especulaciones sobre la boda cancelada de último minuto entre la arquitecta prometedora y el heredero de Construcciones Fuentes. Carmen entró en la sala con 2 tazas de café humeante. «Deberías ver esto», dijo, extendiendo su tableta. Teresa tomó el dispositivo con aprensión. En la pantalla, un artículo de uno de los portales de chismes más populares mostraba una fotografía suya junto a Juan Carlos en algún evento social, con un titular sensacionalista: «Ambición frustrada. La verdad detrás de la boda cancelada del año». El artículo insinuaba que Teresa había intentado chantajear a la familia Fuentes para obtener mejores condiciones en el acuerdo prenupcial, describiendo una supuesta escena de histeria durante la ceremonia. «Es asqueroso», murmuró Teresa devolviendo la tableta. «Ni siquiera se molestan en verificar los hechos». «Es exactamente lo que Roberto te advirtió», comentó Carmen, sentándose junto a ella. «Están intentando destruir tu reputación». Teresa asintió lentamente. Ya había comprobado otros efectos de la influencia de los Fuentes. 2 clientes importantes habían cancelado proyectos sin dar explicaciones, y una entrevista programada con una revista de arquitectura había sido pospuesta indefinidamente. «¿Has revisado lo que hay en el USB?», preguntó Carmen. Teresa negó con la cabeza. «Todavía no. No estoy segura de querer involucrarme más con esa familia». El timbre del apartamento interrumpió la conversación. Ambas se miraron con inquietud. Teresa no esperaba visitas. «¿Quién es?», preguntó a través del interfono. «Soy Claudia Moreno, de la revista Arquitectura Contemporánea», respondió una voz femenina. «Necesito hablar con usted, señorita Mendoza». «Es importante». Teresa dudó. La revista Arquitectura Contemporánea era una de las publicaciones más prestigiosas del sector, y Claudia Moreno, una periodista respetada conocida por sus investigaciones a fondo. «Déjala subir», sugirió Carmen. «Quizás sea una oportunidad». Minutos después, Claudia Moreno estaba sentada en la sala. Era una mujer de unos 40 años, con gafas de montura gruesa y una postura que denotaba confianza profesional. «Agradezco que me reciba sin previo aviso», comenzó Claudia. «He intentado contactarla por los canales habituales, pero parece que sus datos profesionales han desaparecido de varios directorios». Teresa y Carmen intercambiaron miradas. «¿A qué debo su visita?», preguntó Teresa directamente. Claudia se inclinó ligeramente hacia adelante.
Estoy investigando un reportaje sobre prácticas cuestionables en el sector de la construcción en México, especialmente en lo relacionado con los grandes desarrollos urbanos de lujo. Hizo una pausa significativa. Construcciones Fuentes es uno de mis principales objetivos. El corazón de Teresa dio un vuelco. ¿Era posible que esta periodista hubiera aparecido justo ahora, como caída del cielo? No entiendo qué tengo yo que ver con eso, respondió con cautela. Claudia sonrió levemente. Señorita Mendoza, ambas sabemos que usted estuvo a punto de casarse con Juan Carlos Fuentes y que algo extraordinario ocurrió durante la ceremonia. Se ajustó las gafas. Las versiones oficiales hablan de nervios prenupciales, pero mis fuentes sugieren algo muy diferente. Hablan de una agresión, de control, de un patrón que parece repetirse en la familia Fuentes. Teresa se tensó visiblemente. Sus fuentes parecen bien informadas, comentó con voz neutra. Lo están, confirmó Claudia. De hecho, fue una de ellas quien me sugirió que hablara con usted. Alguien cercano a la familia Fuentes. Alguien que parece decidido a que la verdad salga a la luz. Roberto, pensó inmediatamente Teresa. Parecía que el hermano menor de Juan Carlos estaba cumpliendo su palabra, moviendo hilos desde las sombras. Aún suponiendo que lo que usted insinúa fuera cierto, dijo Teresa, ¿por qué arriesgaría mi seguridad y lo poco que queda de mi reputación profesional para hablar con una periodista? Claudia mantuvo la compostura, pero un brillo de determinación apareció en sus ojos. Porque no es usted la única, señorita Mendoza, respondió con seriedad. Antes de usted hubo otras mujeres. Mariana Altamirano no fue la primera ni la última. Y porque mientras los Fuentes sigan operando con impunidad, seguirán destruyendo vidas, tanto en lo personal como a través de sus negocios corruptos. El nombre de Mariana resonó en la mente de Teresa como una campana de alarma. Definitivamente Roberto estaba involucrado en esto. ¿Y si tuviera evidencia?, preguntó Teresa finalmente. Evidencia sobre las prácticas comerciales de Construcciones Fuentes. Los ojos de Claudia se agrandaron ligeramente. Eso cambiaría completamente el panorama, respondió. Con documentación sólida, podríamos construir un caso que ni siquiera el poder de doña Eugenia podría silenciar. Teresa se levantó y caminó hasta su bolso. El pequeño USB pesaba como plomo entre sus dedos mientras consideraba las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Antes de mostrarle esto, dijo volviendo a su asiento con el dispositivo, necesito garantías, no solo para mí, sino también para mi fuente. Claudia asintió con seriedad. Por supuesto, la protección de fuentes es sagrada en mi profesión. Además, contamos con el respaldo legal de la revista y de organizaciones internacionales de periodismo investigativo. Hizo una pausa. Y si le preocupa su seguridad personal, también podemos ayudar con eso. Teresa miró a Carmen, buscando consejo silencioso. Su amiga asintió levemente. Hay algo más que debes saber, añadió Teresa. No solo se trata de corrupción empresarial. Juan Carlos Fuentes tiene un historial de violencia contra las mujeres que ha estado oculto gracias al poder y la influencia de su familia. Claudia tomó notas rápidamente. Eso completa el cuadro, dijo. Un imperio construido sobre la corrupción y sostenido por el miedo y la violencia. Una historia que debe ser contada. Teresa finalmente entregó el USB. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre cómo operan los Fuentes. Sobornos, lavado de dinero, extorsión. Está todo documentado. Pero antes de publicar nada, quiero conocer a las otras mujeres. A Mariana, especialmente. Claudia guardó el dispositivo con cuidado. Puedo arreglarlo. Mariana vive en Barcelona ahora, pero mantiene contacto conmigo. Fue ella quien me puso sobre la pista de los Fuentes hace más de un año. Mientras la periodista se marchaba, prometiendo mantener contacto constante, Teresa sintió una extraña mezcla de temor y alivio. Había dado un paso del que no había vuelta atrás. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carmen cuando quedaron solas. No, admitió Teresa, pero tampoco estaba segura de cancelar la boda, y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Una semana después, Teresa observaba la lluvia caer sobre la plaza del Born en Barcelona. El café donde había acordado encontrarse con Mariana Altamirano estaba casi vacío a esa hora de la tarde. El viaje repentino, organizado por Claudia, había sido una medida de precaución después de que Teresa notara un vehículo negro siguiéndola durante varios días. La campanilla de la puerta sonó.
y Teresa levantó la mirada. Una mujer de unos 30 años, con cabello corto y una cicatriz apenas visible en la ceja izquierda, avanzó hacia su mesa. A pesar de nunca haberla visto en persona, Teresa la reconoció inmediatamente. «Mariana», dijo, poniéndose de pie. La mujer asintió, estudiándola con ojos que reflejaban un dolor antiguo, pero también una fortaleza innegable. «Teresa», respondió, estrechando su mano. «Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias, pero me alegra que estés aquí, y no casada con él». Se sentaron mientras el camarero les servía café. Por un momento ninguna habló, unidas por una experiencia compartida que pocas personas podrían comprender. «Cuando Claudia me contó lo que pasó en tu boda», comenzó Mariana, «fue como revivir mi propia pesadilla. Juan Carlos tiene un patrón, ¿sabes? Comienza con pequeños controles, luego siguen los celos, después las recriminaciones, y finalmente se tocó inconscientemente la cicatriz en la ceja. «¿Cómo escapaste?», preguntó Teresa. Mariana sonrió amargamente. «No escapé. Me expulsaron. Después de la golpiza que me llevó al hospital, doña Eugenia apareció en mi habitación. Sin emoción, como quien cierra un negocio cualquiera, me ofreció una cantidad considerable de dinero y un boleto a Europa, con la condición de que nunca regresara ni hablara sobre lo ocurrido. ¿Y aceptaste?». «En ese momento, aterrorizada y sin apoyo, parecía mi única opción», admitió Mariana. «Pero una vez aquí, lejos de su influencia, comencé a reconstruir mi vida y a recopilar información». Teresa la miró con renovado respeto. «Tú has estado colaborando con Claudia todo este tiempo». Mariana asintió. «Y con otras 2 mujeres que pasaron por situaciones similares con Juan Carlos. Somos una pequeña red de supervivientes, esperando el momento adecuado para actuar». El teléfono de Teresa vibró. Era un mensaje de Claudia. «Artículo listo. Se publica mañana a primera hora. Prepárate para la tormenta». Teresa mostró el mensaje a Mariana, quien respiró profundamente. «Y así comienza», murmuró. «¿Estás lista?». «No lo sé», confesó Teresa. «Parte de mí teme las represalias. Los Fuentes son poderosos». Mariana tomó sus manos sobre la mesa. «También lo somos nosotras, especialmente juntas. Y tenemos algo que ellos no, la verdad». El artículo de Claudia Moreno en Arquitectura Contemporánea cayó como una bomba en México. Con el provocativo título Imperio de Arena, corrupción y violencia tras la fachada de Construcciones Fuentes, la investigación exponía meticulosamente tanto las prácticas empresariales fraudulentas como el historial de abuso de Juan Carlos Fuentes. Los documentos proporcionados por Roberto, combinados con los testimonios de Teresa, Mariana y otras 2 mujeres que finalmente habían decidido hablar, creaban un caso imposible de ignorar. Fotografías de los moretones de Teresa, tomadas justo después de la boda cancelada, aparecían junto a registros hospitalarios y declaraciones que dibujaban un patrón claro y escalofriante. La reacción fue inmediata. Mientras los medios principales recogían la historia, la Fiscalía anunciaba la apertura de una investigación formal. Las acciones de Construcciones Fuentes se desplomaron en la bolsa y varios socios comerciales comenzaron a distanciarse públicamente de la empresa. En su apartamento temporal en Barcelona, Teresa seguía los acontecimientos a través de Internet, manteniendo comunicación constante con Carmen y su padre en México. «Juan Carlos ha desaparecido», le informó Carmen durante una videollamada. «Nadie lo ha visto desde que estalló el escándalo. Doña Eugenia, en cambio, ha convocado una conferencia de prensa para mañana». Teresa sintió un escalofrío. La matriarca Fuentes nunca había sido derrotada públicamente. ¿Qué estaría planeando? La respuesta llegó al día siguiente. Con el rostro impasible que la caracterizaba, doña Eugenia se presentó ante los medios flanqueada por su hijo menor, Roberto. Construcciones Fuentes ha sido y seguirá siendo un pilar de la economía mexicana, comenzó con voz firme. Los errores cometidos por la administración anterior, específicamente bajo la dirección de mi hijo Juan Carlos, serán corregidos con total transparencia. Un murmullo recorrió la sala de prensa. Mi hijo mayor ha renunciado a todos sus cargos en la empresa y se encuentra actualmente bajo tratamiento médico por problemas que ha arrastrado durante años, continuó doña Eugenia. Respecto a las acusaciones de conducta personal inapropiada, no interferiré en el curso de la justicia. Si hay responsabilidades legales, deberán asumirse.
La cámara enfocó a Roberto, quien tomó la palabra. A partir de hoy, asumo la Dirección General de Construcciones Fuentes con el compromiso de implementar una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de corrupción o abuso, declaró. Hemos iniciado auditorías internas y estamos colaborando plenamente con las autoridades. Mirando directamente a la cámara como si supiera que Teresa estaría viendo, añadió: a las valientes mujeres que han dado un paso al frente para exponer la verdad, les ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre de la empresa. Su coraje no será en vano. Estamos estableciendo un fondo de reparación para todas las víctimas y esperamos poder demostrar con acciones, no solo con palabras, nuestro compromiso con la justicia. Teresa apagó el televisor, abrumada por sentimientos contradictorios. La maquinaria de los Fuentes estaba en pleno funcionamiento, intentando contener los daños, reinventarse, y sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente. El velo de impunidad se había rasgado. Su teléfono sonó. Era un número desconocido con prefijo internacional. «Diga», respondió con cautela. «Teresa, soy Roberto». La voz sonaba cansada pero firme. «Supongo que has visto la conferencia». «La he visto», confirmó ella. «Impresionante maniobra de control de daños». «Es más que eso», replicó él. «Es una oportunidad real para el cambio. Mi madre ha entendido que no hay marcha atrás, que la única forma de sobrevivir es adaptarse. ¿Y Juan Carlos? ¿Realmente está bajo tratamiento médico?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Está en una clínica privada en Suiza, por su propia seguridad y la de los demás», respondió finalmente Roberto. «Teresa, sé que no tienes razones para confiar en ningún Fuentes, pero te pido que consideres algo. Vuelve a México. Retoma tu carrera. Te garantizo personalmente que no habrá represalias, solo respeto por tu talento». Teresa guardó silencio, procesando la oferta. «No trabajo para quien me amenaza», respondió finalmente. «Y toda tu familia lo hizo, incluido tú, por acción u omisión». «Lo entiendo», dijo Roberto. «Solo piénsalo. México necesita profesionales como tú, que no se dobleguen ante el poder y la intimidación. Y yo necesito aliados que me recuerden por qué estoy haciendo esto». Después de colgar, Teresa permaneció largo rato contemplando las calles de Barcelona. Un mensaje de Mariana iluminó su teléfono. «¿Café mañana? Hay un estudio de arquitectura aquí que está interesado en conocerte». Teresa sonrió. Su futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, liberado de las sombras que casi habían consumido su vida. No sabía si volvería a México pronto o si construiría una nueva vida en España. No sabía si algún día podría confiar en Roberto Fuentes o si las heridas de esta experiencia sanarían completamente. Pero de una cosa estaba segura. Aquella tarde en la Hacienda San Gabriel, cuando se defendió del agarre violento de Juan Carlos, no solo había salvado su matrimonio, había salvado su vida, su dignidad y su libertad, y en el proceso había ayudado a romper un ciclo de abusos que se había perpetuado durante demasiado tiempo. Mientras la luz del atardecer mediterráneo bañaba su rostro, Teresa tecleó su respuesta a Mariana. «Allí estaré. Es hora de construir algo nuevo». Y por primera vez en muchos días, sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. El futuro, con todos sus desafíos e incertidumbres, era finalmente suyo.